Bienvenidos todos, les saluda el profesor Anderson Medina Roa. Continuamos con nuestro trabajo en la unidad curricular Aspectos del Análisis Lingüístico y en este módulo nos ocupamos de hablar de la lengua y sus estructuras. Esto lo hacemos desde la perspectiva de la gramática sistémico-funcional, por la que haremos un rápido recorrido en torno a las generalidades de la misma, tal como la presentan Halliday y Matheson en la edición de 2014 de la Introducción a la Gramática Sistémico-Funcional, de la que en este momento hemos leído, o hasta este momento hemos leído el capítulo 1, que se llama La arquitectura del lenguaje. En ese capítulo los autores sientan las bases para comprender el lenguaje desde sus estructuras y el funcionamiento de estas entre sí, con el contexto en el que éstas ocurren, en las que teniendo el contexto siempre presente. Desde allí, los autores se enrutan a aproximarse a una presentación de la gramática sistémico-funcional que lo harán en el capítulo 2. Este primer capítulo se enfoca, bueno, el texto en general se enfoca en el inglés. Sin embargo, bien puede servir para comprender desde una perspectiva distinta a la gramática tradicional el funcionamiento de las lenguas y así evaluar desde el saber los pros que pueda esto presentar para aplicarse a la enseñanza de las lenguas extranjeras, que es lo que nos reúne a nosotros acá. Como premisa podemos asumir desde los preceptos de la gramática sistémico-funcional y en palabras de Halliday y Matheson, que usamos el lenguaje para dar sentido a nuestra experiencia y para llevar a cabo nuestras interacciones con otras personas. Eso significa que la gramática de una lengua tiene que interactuar con lo que ocurre fuera del lenguaje, con los acontecimientos y las condiciones del mundo y con los procesos sociales en los que nos involucramos, pero al mismo tiempo tiene que organizar la interpretación de la experiencia y las prácticas sociales para que puedan ser puestas en palabras. La forma en que se hace es dividiendo la tarea en dos. En el primer paso, la parte de la interfaz, la experiencia y las relaciones interpersonales se transforman en significado. Este es el estrato de la semántica. En el segundo paso, el significado se transforma más en palabras y este es el estrato de la lexicogramática. Ahora bien, para continuar es necesario contar con una definición operacional de texto. Un texto es una instancia de lengua a través de cualquier medio que cobra sentido para alguien que conoce la lengua en que ésta es producido, en que el texto está producido. Un texto es entonces es lengua que funciona en un contexto. Y esto es una definición que tomamos directamente de Halliday y Matheson en la página 3. Este producto generado en y para un contexto, es decir, el texto, es un todo en sí mismo, pero es la consecuencia de la suma de sus partes. Y allí la noción de constitución, a falta de una mejor traducción del término constituency, refiere a la dimensión de la lengua según la que podemos comprender esta como estructura composicional. Unidades grandes de lengua se constituyen de unidades más pequeñas y ese constituir sigue una lógica sistémica en cada lengua. Esta estructura composicional deja ver que los patrones de cualquiera de los subsistemas de la lengua se distribuyen a través de las diferentes unidades que van desde la más grande hasta las más pequeñas del subsistema. Podemos verlo a nivel fonológico, a nivel grafológico y a nivel léxico-gramatical. Y este último es el que ocupa la mayor atención de la gramática sistémico-funcional y se presenta como un nivel de organización en la lengua al que se vinculan tanto el sistema de sonido como el de escritura. El nivel léxico-gramatical o gramatical, como refieren los autores, puede concebirse como un continuo en el que la gramática y el léxico son sus extremos y del que los sistemas de escritura y fonológico constituyen modos de expresión, es decir,
que es a través de estos que la lexicogramática de una lengua es actuada, ejecutada, realizada para su análisis y estudio. La gramática sistémico-funcional se apoya en la cláusula como elemento central de la gramática y desde esta busca comprender la articulación de los elementos estructurales. Así, tenemos que hablamos de cláusula y de complejos de cláusulas cuando conseguimos un número de cláusulas enlazadas gramaticalmente. La constitución refiere entonces a la articulación de unidades menores en mayores, en unidades mayores, lo que a su vez apunta a la estratificación, la que se encuentra dentro de los conceptos básicos para el estudio del lenguaje del que hablaremos hoy. Para el estudio del lenguaje desde una perspectiva funcional, Halliday señala algunas de las diferentes formas en las que se presenta para el estudio de cómo es este usado para crear y expresar significados. Podemos hablar de lenguaje como texto y como sistema, como sonido, como escritura, como combinación de palabras, como estructura, es decir, como configuración de partes y como recurso. Esto es, como elecciones entre opciones. Esto lo tomamos del capítulo que estamos leyendo, la página 20 para ser más específico. De la perspectiva de la teoría sistémica, por otra parte, el enfoque es exhaustivo y se ocupa del lenguaje como un todo. De manera que lo que se diga de un aspecto de este ha de ser comprendido en el marco de ese todo. Esto implicará que esa visión tradicional sobre el lenguaje debe ser al menos complementada por un pensamiento sistémico mediante el cual busquemos comprender la naturaleza y la dinámica de un sistema semiótico como un todo, dicen los autores. Para esto se hace necesario o se hacen necesarios algunos conceptos básicos para el estudio del lenguaje, dentro de los que contamos la estructura, que nos refiere al orden sintagmático, el sistema, que refiere al orden paradigmático, la estratificación, la instanciación y la metafunción. Iniciamos con la estructura, la que se comprende como la suma de las partes a la que ya nos referimos con los constituyentes. En la estructura, el principio de organización es el de rango. En el marco de la estructura, cada sistema tiene su punto de origen en un rango en particular, por ejemplo, cláusula, frase, grupo y sus complejos asociados, y los sistemas en cada rango se encuentran en su propio contexto metafuncional, lo que apuntará a una matriz de rango de metafunción. El rango refiere entonces a una jerarquía de unidades que se relacionan por constitución y el conjunto de niveles o pasos en esa jerarquía se refiere como una escala de rangos. Siguiendo el texto de Halliday y Hassan, en inglés, la escala de rangos en el nivel léxico-gramatical, por ejemplo, cuenta con 4 rangos: la cláusula, la frase, el grupo de palabras, la palabra y el morfema. El principio aquí será el de exhaustividad, según el que los rangos en cada escala de rangos están constituidos por unidades más pequeñas que se combinan para completar, para constituir la estructura de cada rango. Y todas estas jerarquías compositivas son, en última instancia, variantes de un solo motivo: la organización del significado en la gramática. Luego pasamos al sistema y aquí pensamos en el orden sintagmático, como en el caso de la estructura, perdón, no en el orden sintagmático como en el caso de la estructura, sino en el orden paradigmático, es decir, un sistema de opciones de significados a las que cada usuario tiene acceso para seleccionar eso que quiere decir y que se adecua a la situación de comunicación en la que se encuentra. Estas opciones representan un potencial de significado de la lengua y comprendemos de esta manera que un texto es el producto de una selección continua en una vasta red de sistemas. La teoría sistémica recibe su nombre del hecho de que la gramática de una lengua está representada en forma de redes de sistemas, no como un inventario de estructuras. Por supuesto, la estructura es una parte esencial de la descripción, pero se interpreta
como la forma externa que adoptan las selecciones sistémicas, no como la característica definitoria del lenguaje. Y esto es una diferencia sutil pero crucial. Esto que dicen Halliday y Matheson no es una característica definitoria del lenguaje. Un idioma es un recurso para generar significado y el significado reside en patrones sistémicos de elección. Pasamos a la estratificación y leemos en la gramática sistémico-funcional que ésta se vale de la estratificación para abordar la lexicogramática. Halliday y Matheson se apoyan en la metáfora de una distribución vertical del espacio implícita en la noción de estrato. Y de allí ubican a la semántica en el estrato superior, al de la lexicogramática, y en el estrato inferior ubican a la fonología. A tratarse de una gramática funcional, la prioridad está en la vista desde arriba, en la que la gramática es concebida como un recurso para la construcción de significados. Esta visión desde arriba también implica que el principio de organización es el de sistema, según el que la gramática entonces es concebida como una red de opciones de significados interrelacionadas, lo que implica entonces que el enfoque estará, como ya se dijo, en el eje paradigmático más que en el eje sintagmático, con lo que se comprende que los componentes de la gramática son conjuntos de características contrastivas que se definen mutuamente. Pasamos ahora a la instanciación. Y este es un concepto que permite establecer una conexión lógica entre la noción del lenguaje como sistema y el lenguaje como texto. La instanciación es la vía a través de la que volvemos al texto. Dicen Halliday y Matheson, que volvemos al texto cada vez que intercambiamos, o cada vez que cambiamos, perdón, nuestra perspectiva entre texto y sistema, nos estamos moviendo a través del continuum de la instanciación. El sistema es el potencial que subyace al texto y la instanciación es la manera en que concebimos el texto no como realización oral o escrita, sino como concebimos el texto como instancia del potencial del potencial de significado que tiene el sistema. Por último, dentro de los conceptos básicos para el estudio del lenguaje tenemos la metafunción. Y para comprenderla es necesario recordar las dos funciones básicas del lenguaje en relación a nuestro entorno social que se propusieron desde el principio, que se proponen desde la perspectiva de la sistema funcional y que mencionamos al principio de esta microclase. Estas son, por una parte, darle sentido a nuestra experiencia y por la otra, representar nuestras relaciones sociales. Y con esto queda claro que desde esta perspectiva se entiende que el lenguaje construye la experiencia humana. Más aún, los elementos del sistema con los que se da esa construcción se configuran en patrones gramaticales complejos presentes en cada faceta de la experiencia humana, la que es transformada en significado. Esto es, el lenguaje proporciona una teoría de la experiencia humana y algunos de los recursos de la gramática de cada lengua está dedicado para esa función. Es lo que se llama la metafunción ideativa. Por otra parte, la lengua es también una puesta en escena de nuestras relaciones personales y sociales, con lo que una cláusula no solo es representación, sino también es intercambio a través de proposiciones o propuestas, y esto es lo que se llama la metafunción interpersonal. Ahora tenemos representación e intercambio que se constituyen en dos maneras de significar a través del sistema que se manifiesta en cada texto y en cada contexto. Cada mensaje es respecto a algo y cada mensaje está dirigido a alguien. Leemos en Halliday y Matheson. Sin embargo, pues falta un tercer elemento
que hay que considerar una tercera manera de significar que está vinculada a la construcción del texto, una que se constituye como esa función habilitadora de las otras dos, que necesitan poder construir secuencias discursivas, crear cohesión y continuidad a medida que va avanzando el texto. Y esto es lo que se llama la metafunción textual. Estas metafunciones son, como se dijo, maneras de significar que constituyen tres líneas de sentido, tres líneas de significados presentes en cada texto que producimos y recibimos, interdependientes y que constantemente se solapan. Además, al hablar de metafunción, Halliday implica un componente integral de la teoría como un todo, así como una resonancia a través del sistema a lo interno, la que podemos vincular con los componentes del registro, a saber, campo, tenor y modo, donde campo refiere a lo que ocurre en la situación, es decir, la naturaleza de la actividad social y semiótica y el ámbito de experiencia al que se refiere esta actividad, el tema. Tenor refiere a quién participa en la situación, es decir, los roles desempeñados por los participantes en la actividad sociosemiótica. Eh, Son roles institucionales, roles de estatus, roles de contacto, roles sociométricos, afecto, es decir, puede ser neutro, positivo, negativo, eh, y también los valores que los interactuantes imprimen al dominio, aquello de lo que se está hablando. Luego tenemos modo, que refiere a qué papel desempeña la lengua y otros sistemas semióticos en la situación de comunicación. Um, la división, la división del trabajo entre las actividades semióticas y las actividades sociales, eh, la división entre las actividades lingüísticas y otras actividades semióticas, el modo retórico, la orientación del texto hacia el campo, por ejemplo, si es informativo, si es didáctico, explicativo, eh, o la orientación del texto hacia el tenor, por ejemplo, si es persuasivo, exhortatorio, eh, polémico, el giro, si es dialógico, si es monológico, el medio, si es escrito, si es hablado, el canal, si es fónico o gráfico. Estos componentes del registro, campo, tenor y modo, son a su vez categorías generales para la comprensión de la configuración de los contextos de situación de comunicación. Cada una de estas categorías establece una correspondencia sistemática eh, y sistémica con los diferentes significados presentes en cada situación comunicativa. Así, el campo se relaciona con los significados ideativos, el tenor se relaciona con los significados interpersonales y el modo se relaciona con los significados textuales. De esta manera, empezamos a ver, de hecho, una vía a través de la cual podemos conectar estructuras lingüísticas con los contextos en los que esas estructuras son empleadas, es decir, las estructuras sociales en las que el potencial de significado se actualiza en texto. Es decir, que hablamos de la conexión de contexto de situación de comunicación, semántica y gramática. Este gráfico tomado del primer capítulo de la gramática sistémico-funcional puede leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, comprendiendo que en un extremo tenemos los elementos necesarios para comprender el contexto de situación de comunicación, y en el otro extremo tenemos las estructuras y dispositivos gramaticales con las que configuramos los sentidos, que son la columna del centro, por decirlo así, los sentidos para comunicarnos. Muy bien, con lo dicho hasta ahora tenemos suficiente información y una ruta marcada para iniciar la conversa en la sesión de discusión. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en clase.